Muy bien, y ya estamos al aire con el economista, especialista en mercados internacionales, el señor Luis Palma Cané. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por conversar con Citas de Radio. No, por favor, gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mi nombre es Elisa Peirano, estoy aquí con Catalina Castro para conducir esta entrevista. Bueno. Luis, bueno, como especialista en economía, te pido que hagas un ejercicio pedagógico en explicarnos o explicarle al hombre de a pie en qué lo afecta lo que ha sucedido en las últimas semanas con el tema de Argentina y su presencia en los mercados internacionales. El tema es bastante simple porque la Argentina desde el año 2001 que estaba en default, vale decir 15 años, era o es la octava vez que la República Argentina ha entrado en default, de manera que somos calificados en el mundo internacional como defaulteadores seriales. Uh-huh. Y yendo específicamente a la salida del default que se va a producir técnicamente mañana, con el pago a los holdouts, vale decir aquellos que no entraron en el canje del 2005 y 2010, Uh-huh. va a ser mañana en efectivo. La Argentina sale de su último default, que contrario un censo de lo que eran los anteriores, que eran default económicos solamente. En este caso era más grave porque era no solo un default económico, sino un default jurídico, porque la Argentina no pagó o no cumplió una sentencia definitiva, va a decir aprobada por la Suprema Corte de Estados Unidos, Uh-huh. de que tenía que efectivizar el pago, y esa justicia la Argentina la eligió voluntariamente y se comprometió a honrarla. Por lo tanto, es muy importante para el país haber salido de esos dos defaults, luego el técnico económico, si vos querés, y el jurídico. Ajá. Ahora, la pregunta es buena en el sentido, bueno, ¿cómo impacta esto en la sociedad argentina, en el hombre medio que compra, etcétera? Uh-huh. Yo te diría que impacta muy positivamente porque este episodio es como una bisagra, ¿no es cierto?, para la macroeconomía argentina. Y es una bisagra porque la Argentina de nuevo abandona esa situación de lo que se llama país de frontera, que es incluso peor que el país en desarrollo o emergente, que le impedía acceder al financiamiento internacional. Ahora, la pregunta es ¿en qué le beneficia al hombre de la calle que la Argentina pueda retomar préstamos internacionales? Mm. Yo diría que es bastante claro el impacto positivo, porque la Argentina, al poder tomar nuevos préstamos, puede, entre otras cosas, financiar un plan de obras públicas, caminos, carreteras, puertos, puentes, etcétera, que están destrozados en la Argentina. Uh-huh. Y que obviamente en su momento destruyeron la productividad de nuestra economía, y por lo tanto todo este plan de obras públicas va a permitir un despegue del crecimiento, porque obviamente la inversión en obras públicas genera crecimiento, y el resto, vale decir, al salir la Argentina de su situación de defaulteado, va a permitir que ingresen inversiones externas, que no van a ser inmediatas, lógicamente, porque los procesos de inversión son un poco largos, pero que evidentemente van a permitir que la Argentina reencauce su crecimiento en forma sostenida, y si la economía crece estamos todos un poco mejor, digamos, en términos simples, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto en el mejor de los casos va a empezar a tener su impacto recién en el año que viene, porque la obra pública no se hace de un día para otro, las inversiones no se toman las decisiones de un día para otro, las exportaciones, que es el otro factor económico que puede empezar a moverse por un tipo de cambio más competitivo, y de nuevo al abandonar la Argentina su denominación de país de frontera, va a permitir un mayor dinamismo en las exportaciones, pero de nuevo las exportaciones no crecen de un día para otro, de manera que la respuesta es un poco ambivalente, en el sentido que este año no hay que esperar nada muy positivo, pero sí a partir del año que viene, ¿no? Uh-huh. Corregimos el rumbo, digamos. ¿Cómo Claro. le va, Palma Cané? Mi nombre es Catalina, mucho gusto. ¿Qué tal, Catalina? Un gusto. Usted decía que la Argentina había salido de una situación de default tanto jurídico como económico. Así es. Perdón por la ignorancia total de la pregunta, pero ¿por qué entonces de vuelta son tan buscados los bonos argentinos, siendo que tenemos tan mala disciplina? El pasado nos condena, digamos, porque si bien hemos colocado 15.000 millones de dólares
el precio que tuvo que pagar la Argentina es elevadísimo en relación a lo que estábamos pagando, lo que están pagando nuestros países limítrofes. Por ejemplo, si nosotros tomamos las 4 series de bonos de la Argentina a 3, 5, 10 y 30 años, da un promedio más o menos de costo de esa deuda para nuestro país de 7,25, 7,50%. Los países que están, los países limítrofes, que son países, digamos, que de alguna manera pueden asimilarse a nuestra estructura, están pagando entre 4 y 5% para el mismo periodo. Estados Unidos menos del 2%, o sea, evidentemente la Argentina tuvo que pagar ese precio precisamente por lo que vos decías de nuestra historia, ¿no? Y porque evidentemente ahora está todo muy bien, tenemos una nueva política macroeconómica que es más market friendly, tenemos un tema que aparentemente, Dios quiera que sea así, la corrupción será castigada como corresponde por la justicia. Empezamos a ser un país más normal, pero evidentemente los inversores no juegan con su amor a la patria, digamos, juegan por el amor al capital, y en consecuencia le han pedido a la República casi el doble de precio que le están pidiendo al resto de los países limítrofes, de manera que ahí está la respuesta. Claro. Porque recién hablaste como de un tema de la justicia y la corrupción. Claramente la política y lo que sucede en la cotidianidad de un país influye en los indicadores económicos y viceversa, ¿no? Ahora, la semana pasada fueron estrategias importantes en el plano económico y sin embargo pasó desapercibido en la agenda política y digamos de justicia que hubo con el tema de las declaraciones de la expresidenta Fernández de Kirchner. Digamos, ¿cómo puede ser que algo tan importante, porque la inflación es la preocupación número 1 de los argentinos hoy en todas las encuestas, cómo puede ser que algo tan importante haya pasado tan desapercibido y estemos tan, digamos, por fuera de toda esta conciencia de mercado? Sí, no te entendí bien qué es lo que pasó desapercibido, pero no, justamente digamos lo que habíamos dicho de salir del default finalmente y de la colocación de los bonos de la Argentina en los mercados. Sí, yo te diría que no sé si pasó tan desapercibido, pero bueno, tenés que considerar que la sociedad requiere información económica, información política, información social, y entonces hay una cantidad de datos que se van superponiendo y eso hace que de alguna manera se distribuya el impacto, ¿no? Claro. Hay como una discusión entre los economistas, los que están como pro gradualismo y los que son más a favor de una política más de shock. Sí. ¿Usted cree que el gradualismo del gobierno responde a una necesidad política o cree que es una convicción económica? Yo creo que es una necesidad política, porque lo que es claro en la teoría y la experiencia de la economía, una economía como la que recibió este gobierno, que es una economía que no está en un campo minado, han dejado un cráter esta gente, que tiene desequilibrio de todo tipo, inflación, recesión, control cambiario, bueno, no quiero aburrir, pero todo el mundo sabe el desastre que han dejado, y entonces todos sabemos que esa economía, la mejor solución desde el punto de vista técnico es sin duda una política de shock, que para que se entienda es atacar todas las variables en forma simultánea y agresivamente, es decir, no solo la única política de shock que hizo el gobierno hasta ahora fue levantar el control cambiario, pero no se hizo nada con los salarios, con el gasto público, con la recaudación fiscal, etcétera. Y entonces la pregunta es ¿por qué, si todos sabemos que lo mejor es la política de shock, por qué se hizo una política de gradualismo? Y la respuesta, a mi juicio, es que la política de shock es muy acertada desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista política era inviable, porque cuando uno hace una política de shock, necesariamente, le guste o no a los que digamos, propulsan la teoría de shock, uno si propulsa la teoría de shock debe decir cuál es la consecuencia en el corto plazo, que es una recesión muy importante, y entonces la recesión genera un mayor nivel de desempleo y mayor nivel de pobreza. Es un costo social enorme. Pero entonces, si uno pregunta cuál fue el arranque de la pobreza y de la indigencia cuando recibió el gobierno, la Argentina, hay que recordar que sigue teniendo 12 millones de pobres, de los cuales 3 millones son indigentes. Entonces yo creo que no había alternativa política y social para establecer un golpe de shock
que llevaría eso seguramente a no menos de 15 millones de pobres, de manera que desde el punto de vista de la lógica pura, cuando uno no tiene alternativas, la decisión es bastante fácil, aunque evidentemente yo creo que hay que aclarar también que han elegido un camino que, de nuevo, no había alternativa, pero es un camino muy duro, muy difícil, de muy largo plazo, muy difícil, porque son pocas, la verdad, las experiencias de que este tipo de economías desequilibradas en tanto nivel como la Argentina se puedan corregir con este tipo de gradualismo. Esperemos que lo resuelvan, pero yo creo que la gente tiene que tener un poco más de paciencia, ¿no? Porque esto no se resuelve de un día para otro, este descalabro, ¿no? Sí. ¿Y cree usted que el gobierno podrá cumplir el objetivo que se planteó con la inflación de un 25% aproximadamente anual? Yo le diría que este año es imposible que cumpla el 25% anual. Para saber bien, y después el año que viene seguramente me va a preguntar qué va a pasar, y yo diría que yo no sé lo que va a pasar. El problema no es que yo no sepa, sino que me parece que el gobierno tampoco lo sabe. Claro. Porque para saber lo que va a pasar el año que viene, más allá de que salir el default era una condición necesaria, si no tenemos el programa monetario, el programa fiscal que no está explicitado, no es serio hacer un pronóstico de inflación y de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora que han salido esta tiniebla del sector externo, es hora de que hagan un programa monetario y fiscal. Entendiendo el programa, es muy simple, el programa monetario es qué cantidad de dinero se va a ir emitiendo, y fiscal cuál va a ser la recaudación estimada y objetivo, y entonces sí se puede poner un objetivo de inflación, ¿no? Pero si no, los objetivos que están planteando en el gobierno me parece que son un poco imprudentes, ¿no? Por ejemplo, decir, como ha dicho el ministro, que el año que viene la Argentina va a crecer un 4% y que la inflación va a ser un 17%, a mí me parece que no es lo mejor, porque uno lo que puede decir es que el año que viene la economía va a mejorar y la inflación va a bajar. Claro. Pero debería dar esos números concretos. No es serio, digamos, no es serio. ¿Y será que lo tienen al programa monetario fiscal y no lo dijeron, o para usted no lo tienen? No le escuché bien, perdón. ¿Será que lo tienen y no lo dijeron al programa monetario fiscal, o para usted no lo tienen? Eso no lo sé, espero que lo tengan. Esperamos que alguien lo tenga, ¿no? Yo no lo conozco, de manera que, no sé, si lo tienen guardado hacen mal, pero bueno, hay cosas que uno se equivoca, o no todo el mundo tiene que pensar igual, a lo mejor lo tienen reservado, no lo sé. Se me ocurre que si no lo tienen en borrador está, porque lo conozco mucho al presidente del Banco Central, que me merece la mayor de las confianzas y nivel técnico de primerísimo nivel. Y bueno, lo que pasa que el presidente del Banco Central también está sometido a presiones políticas, ¿no? Claro. No me cabe ninguna duda que si estuviera dando una clase en la facultad estaría diciendo lo que estoy diciendo yo. Pero bueno, yo no estoy sentado ahí en la silla eléctrica esa. Luis, ¿y qué considera que es positivo esta desgregación del Ministerio de Economía en distintas funciones, así como este equipo armado, o le parece que es como una serpiente con varias cabezas? No, es difícil el tema. Es tan malo la concentración de poder como la disgregación. Es gente que no todos piensan iguales. Yo creo que no estoy de acuerdo con una sola cabeza de economía. Tampoco estoy de acuerdo en 6 cabezas todos pares, porque las discusiones se multiplican a la sexta, digamos, ¿no? Entonces, el presidente va a tener que arbitrar permanentemente. No sé, en los países más estabilizados hay normalmente 2 ministros: un ministro de Economía pura, que se ocupa de la política macroeconómica, los niveles de actividad, nivel de empleo. Está el ministro de Hacienda, que se ocupa de los recursos públicos, es decir, de gasto público y los ingresos públicos, y una tercera persona que debiera ser absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, que es el presidente del Banco Central. Claro. En este país no funciona así, lamentablemente, pero bueno, esperemos que con el correr del tiempo se acomode la ficha, ¿no? Estos gestos que tuvo Macri estos días de la reunión con distintos empresarios, o los anuncios del llamado a una concertación social, ¿son en la práctica efectivos realmente, o en definitiva lo que
lo que mueve al empresario es cuando aparece la inversión, cuando está la seguridad jurídica. O sea, ¿estas reuniones políticas tienen algún tipo de efecto práctico? Para mí no sirven para nada, absolutamente. No sirven para nada, y la historia lo demuestra, las concertaciones, el acuerdo de precios, todo eso ya está superado. La verdad que no da para más. Son decisiones políticas, ¿no? Que Macri se siente a hablar con 100 empresarios. No resta, pero tampoco suma, digamos, no. Y los acuerdos, y que esto nos vamos a poner de acuerdo, y que tenemos que poner el hombro, y son frases hechas, ¿no? Porque en un sistema de mercado capitalista uno pone el hombro cuando ve que tiene posibilidades de que la economía crezca, de que la economía tenga seguridad jurídica y de que uno pueda aumentar su capital. El sistema de mercado es así, guste o no guste, y puede ser muy frío, pero es así. De nada sirve decirle a un empresario: mire, dame una mano, no suba los precios. Y el tipo va a decir: si no subo los precios me fundo. Entonces, ¿quién me repone mi capital, no? ¿Usted cree que están dadas las condiciones en el Congreso para que se apruebe la ley de que quiere poner fin a los despidos por 1 año? Espero que no. Espero que no, que suena medio duro, pero la solución no está en impedir los despidos. La solución está en crear trabajo, en que el Congreso habilita las leyes que permitan una flexibilidad laboral que no impida los despidos, porque el despido es parte del reacomodamiento de la economía. Lo que sí hay que hacer, no impedir los despidos, sino darle una cobertura social al desempleado, que es otra cosa distinta, ¿no? Claro. No es que uno dice: bueno, lo despida y que se muera de hambre, no. El verdadero progresismo social es proteger a los sectores más perjudicados, pero sin perjudicar por eso el crecimiento, que es lo que nos va a salvar en el mediano y largo plazo, ¿no? De manera que yo sostengo que no funciona esta ley de antidespido, es un disparate, porque mañana vamos a hacer una ley de fabricar camisas del 38% del cuello, está en la Victoria con eso, digamos. Claro. Entonces tenemos que poner el hombro, sí, pero poner el hombro quiere decir que todos sepamos la responsabilidad que tenemos. Y, por ejemplo, el Congreso lo que tendría que preocuparse, en vez de andar dando vueltas con todas estas taradeces, lo que tiene que procurar es que vayan saliendo las leyes que permitan que este país sea un país seguro desde el punto de vista jurídico, porque si uno quiere que venga inversión externa, porque la inversión interna nunca va a ser suficiente en este país, ningún inversor extranjero va a entrar en este país si entra con una tasa de impuestos X y se encuentra que al día siguiente le cobran 2X, ¿no es cierto? Entonces, ese son el tipo de leyes que hay que lograr para, de nuevo, generar confianza, pero confianza en serio. Uno no va a lograr confianza porque el presidente diga: vamos en el buen camino, estábamos mal pero vamos bien. Esas son frases que no, retóricas, digamos, no sirven para nada. Claro. Bueno, Luis Palma Cané, muchísimas gracias por esta conversación, estos minutos con Citas de Radio. No, por favor, cuando quieran. Muchas gracias, De nada, hasta luego. Adiós. Escuchaste una comunicación con el economista especialista en mercados internacionales, el señor Luis Palma Cané.